Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a despertar muchísima curiosidad y expectación, porque vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos que seguimos de cerca la trayectoria de nuestros actores favoritos. ¿Listos para un poquito de drama, misterio y por supuesto una gran revelación? Porque hoy vamos a desentrañar el silencio de una figura que ha acaparado titulares y corazones, Can Yaman. Sí, han escuchado bien. El protagonista de la esperada nueva versión de Sandokan ha decidido romper su silencio, y lo que tiene que contarnos parece ser bastante importante, algo que podría cambiar la forma en que vemos su participación en este icónico proyecto y quizás, incluso, su futuro. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botón de suscripción que tanto nos ayuda a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. No se queden fuera de esta conversación. Y es que, como muchos de ustedes saben, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su indiscutible atractivo físico, lo han catapultado a la fama internacional. Y cuando se anunció que sería él quien le daría vida al legendario tigre de Monpracem, Sandokan, la emoción fue palpable. Las expectativas estaban por las nubes y las imágenes que iban saliendo del rodaje, los avances, todo parecía apuntar a un regreso triunfal de este clásico de la televisión, pero con un toque moderno y, claro está, con el inconfundible sello de Yaman. Sin embargo, las cosas en el mundo del espectáculo rara vez son tan sencillas como parecen, ¿verdad? Han sido meses de rumores, de especulaciones, de un hermetismo que alimentaba la intriga. ¿Qué estaba pasando realmente con Sandokan? ¿Se estaba retrasando el rodaje? ¿Había problemas en el set? ¿Estaba el propio Can Yaman enfrentando alguna dificultad que no conocíamos? El público, ansioso por ver a su ídolo en acción, solo podía esperar, y la espera se hacía cada vez más larga, más tensa. Y es en este contexto de silencio y de preguntas sin respuesta que surge la gran revelación. Can Yaman, después de semanas, incluso meses, de mantener un perfil bajo respecto a Sandokan, ha decidido hablar. Y no de cualquier manera, no con una simple declaración de prensa, sino con lo que parece ser una comunicación mucho más personal y reveladora. Las palabras que ha compartido o que se han filtrado insinúan que ha habido un cambio de planes, o quizás, más bien, una reevaluación de su papel en el proyecto. Se habla de que, si bien la ilusión por Sandokan sigue intacta, las circunstancias o las demandas del papel han evolucionado de una manera que él mismo ha tenido que abordar directamente. Imaginen la presión, ¿no? Ser el protagonista de una serie que marca un hito con una gran responsabilidad de honrar el legado del personaje original, pero también de aportar algo nuevo, algo fresco, algo que resuene con el público de hoy. Y todo esto mientras navega por la complejidad de la producción, las expectativas de los fans y, quizás, sus propias visiones artísticas. La gran revelación, a la que hacemos referencia, parece centrarse en la intensidad y la dedicación que exige un papel como Sandokan. Yaman ha sido siempre conocido por entregarse por completo a sus personajes, y Sandokan no iba a ser la excepción. Se habla de un compromiso físico y emocional extremo. ¿Pero qué significa esto exactamente? Implica que ha tenido que someterse a un entrenamiento más riguroso de lo esperado. Quizás ha tenido que modificar su agenda de forma drástica para poder dedicarse por completo a la serie. Lo que queda claro es que no se trata de un papel cualquiera. Sandokan es un personaje con una fuerte carga simbólica, un héroe aventurero, un líder carismático que lucha por la justicia. Interpretarlo requiere no solo una presencia escénica imponente, sino también una profunda comprensión de su psicología, de sus motivaciones, de su compleja personalidad. Y Can Yaman, conocido por su meticulosidad en la preparación de sus roles, seguramente ha estado inmerso en un proceso de investigación y de inmersión muy profundo. Ahora, ¿qué es lo que ha roto este silencio? Se dice que la revelación tiene que ver con la posibilidad de que su participación en Sandokan no sea exactamente como la habíamos imaginado inicialmente. Esto abre un abanico de posibilidades que nos dejan pensando. ¿Podría ser que su tiempo en pantalla sea menor de lo esperado? Quizás su rol se ha redefinido de alguna manera para ajustarse a ciertas necesidades de la trama o de la producción. O tal vez la revelación sea aún más personal, y tenga que ver con los desafíos emocionales que el propio personaje le ha planteado. Sandokan ha vivido muchas aventuras, ha enfrentado pérdidas, ha tenido que tomar decisiones difíciles.
Para un actor, encarnar esas emociones, darles vida de forma creíble, es un reto enorme. Y si Can Yaman ha sentido la necesidad de comunicar esto, es porque seguramente ha sido una experiencia transformadora para él. Otra arista de esta revelación podría estar relacionada con los tiempos. El rodaje de series de esta magnitud suele ser un proceso largo y complejo con imprevistos que pueden surgir en cualquier momento. Los rumores sobre posibles retrasos en Sandokan han circulado, y es posible que la gran revelación de Yaman aclare, al menos parcialmente, las razones detrás de estos supuestos inconvenientes. Quizás su propia dedicación ha implicado ajustes en el cronograma, o quizás los desafíos que ha enfrentado en su preparación han requerido más tiempo del que se había presupuestado. En el mundo del cine y la televisión, la comunicación transparente es clave para mantener la confianza del público, y parece que Can Yaman está intentando precisamente eso, a su manera. Es importante recordar que Can Yaman no es ajeno a la intensidad de los rodajes. Hemos visto su compromiso en proyectos anteriores, y sabemos que es un actor que se involucra al 100%. Pero Sandokan es diferente. Es un personaje icónico con una historia que ha cautivado a generaciones. La responsabilidad de revivirlo para una nueva era, de hacerlo relevante para un público actual, es una tarea titánica. Y es probable que esta carga, esta magnitud del proyecto, haya llevado a Yaman a reflexionar profundamente sobre su interpretación y sobre su compromiso con la serie. La gran revelación también podría estar apuntando a una posible evolución en la dirección del personaje o de la serie misma. Los guionistas y directores suelen trabajar codo con los actores principales para dar forma a los personajes. Es posible que Can Yaman haya tenido un papel activo en estas decisiones, y su intervención haya llevado a ciertos giros o enfoques que ahora quiere compartir con su audiencia. En este sentido, su silencio roto podría ser un gesto de querer involucrar a sus fans en el proceso creativo, de compartir la intimidad de la gestación de un proyecto tan ambicioso. Además, no podemos olvidar el impacto mediático que rodea a Can Yaman. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus declaraciones es interpretada. El hecho de que haya decidido hablar ahora de forma tan contundente sugiere que hay algo importante que decir, algo que necesita ser comunicado antes de que las especulaciones lleguen a límites insospechados o que se genere una imagen errónea de la situación. Es una forma de tomar el control de la narrativa, de asegurarse de que su voz sea escuchada y entendida. ¿Qué podríamos esperar entonces tras esta revelación? Lo más probable es que veamos una mayor claridad sobre el estado actual del proyecto Sandokan y sobre el rol específico que desempeñará Can Yaman. Podríamos tener noticias sobre el calendario de rodaje, sobre los posibles desafíos que se han superado, o sobre los que aún están por venir. Y sobre todo podríamos tener una visión más profunda de la visión artística de Yaman para este personaje y para la serie. Es una oportunidad para que los fans se conecten a un nivel más íntimo con el actor y con el proceso creativo detrás de uno de los proyectos más esperados de los últimos tiempos. Piensen en la ilusión que generó el anuncio de Can Yaman como Sandokan. Era una combinación que prometía fuego, aventura y, por supuesto, mucho carisma. Las fotos del rodaje, los primeros clips, todo apuntaba a un regreso espectacular. Y ahora a esta pausa, a este silencio y finalmente esta revelación. Es como la calma antes de la tormenta o más bien, la calma que precede a la explicación de la tormenta que ya ha pasado. Lo que Yaman tiene que decir seguramente servirá para aclarar muchas dudas y para calmar, o quizás para avivar aún más, las ansias del público. Así que, mis amigos, la pregunta clave es, ¿qué significa esta gran revelación para el futuro de Sandokan y para la carrera de Can Yaman? Lo que está claro es que su silencio no ha sido un vacío, sino un espacio para la reflexión, para la preparación, para la toma de decisiones importantes. Y ahora que ha decidido compartir sus pensamientos, estamos ansiosos por escuchar cada detalle. Esta es una muestra más de que el mundo del espectáculo está en constante movimiento, lleno de sorpresas y de momentos que nos dejan con la boca abierta. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para traerles toda la información, para desentrañar los misterios y para compartir con ustedes cada paso de esta fascinante historia. En resumen, hemos estado hablando sobre la tan esperada ruptura del silencio de Can Yaman respecto a su participación en la nueva versión de Sandokan. Hemos explorado las posibles razones detrás de su hermetismo, las implicaciones de esta gran revelación en el proyecto y en su carrera, y la anticipación que ha generado en sus seguidores. Parece que Yaman ha decidido CEO.
Partir algo significativo sobre la intensidad y la dedicación que este icónico papel exige, y posiblemente sobre los desafíos y las decisiones que han moldeado su participación en la serie. La expectativa es máxima, y estamos seguros de que lo que tiene que decir arrojará luz sobre muchas de las incógnitas que han rodeado a este ambicioso proyecto. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su interés y su apoyo son lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo noticias que sabemos que les apasionan. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que Kanyaman tiene que revelar? ¿Qué esperanzas tienen para esta nueva versión de Sandokan? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Kanyaman y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!